Buenos días a todos. Esperando se encuentre bien. Vamos a empezar. Estamos a mediodía ya. A ver, vamos a recordar un poquito. No sé si quedó pendiente algo la semana anterior. Estábamos revisando la idea de formas bilineales. Ahora voy a compartir acá la pantalla. A ver, teníamos el texto de referencia por acá. Bueno, estoy recordando hasta donde hemos llegado. Hablamos de la definición, la idea matricial, la forma de construir una matriz dependiendo de la base. Tenemos la idea de cambio de variable también, todo parecido a producto interno, la forma de escribir, ¿no es cierto?, en la base, matriz de cambio de base, algunos ejemplos hicimos. Creo que quedó un ejercicio también por ahí, estamos revisando, a ver si se pudo ver. De la primera parte de ejercicios teníamos, bueno, reconocimiento, escribir la matriz, ver si es simétrica, calcular la matriz en otra base. Luego más bien se va a interesar sobre la forma de clasificación. Es lo que vamos a intentar ver esta semana. Bueno, ¿qué más habíamos hablado en el camino? Acá ya para una idea simétrica podríamos entender la idea del núcleo, ¿sí? Y recuerde que está definida sin ambigüedad para algo simétrico nada más. Bueno, en la nomenclatura aquí clásicamente se dice núcleo. Bueno, en inglés le ponen que ¿qué más? Cuando llamamos degenerada, solo como definición, ¿no? Si una forma bilineal no, digamos, el núcleo es más grande que el origen, se dice que es degenerada. Sí, degenera el espacio en ese sentido. Bueno, habíamos visto ejemplos de cómo calcular y cómo interpretar, ¿no?, como espacio vetorial. Teníamos también la clásica identidad de dimensión, aplicada en este caso de forma bilineal. Se descubre lo que sería el rango de la matriz más bien, lo que le vamos a llamar finalmente el rango de la forma bilineal. ¿Sí? Si bien está atada a la idea matricial, bueno, es una definición que es independiente de la base, independiente de la idea matricial. Es una propiedad intrínseca de la misma forma bilineal. ¿Ya? Es lo que se intentaría insistir ahí. Y luego viene con la idea de diagonalización. Aquí se amerita hacer un pequeño recuerdo. Bueno, si le logró leer lo que sigue, la parte 10.3. Este es bueno, hay un teorema aquí que muestra que siempre se puede diagonalizar una forma bilineal simétrica. Pero si recuerda el contexto de valores propios, ya sabíamos de eso. ¿Cuál es la idea? Es otro camino alternativo. ¿Ya? Vamos a poner un poquito en contexto. Esta parte quizás de recuerdo, yo creo que sí le compartí un texto del curso anterior también, no sé si estaba, ¿no? El de Coleman. No me acuerdo haberlo puesto. Esa parte, por si acaso, ¿no es cierto? Está todos los teoremas importantes que debió haber visto en el curso anterior. Voy a intentar hacer una pequeña resumen, recopilación de las ideas. Pero déjenme mostrar el texto. Encuentro yo. No lo encuentro. Déjame ver si. A ver, vamos a buscar mejor acá. En el grupo nuestro. En nuestros archivos. Yo le puse. A ver si sale. No, será no. Ahí está. Bibliografía, yo le puse el de Colmax. Bueno, no estamos en esa idea. Está un capítulo, creo, o la mitad de un capítulo, que se llama justamente Los trabajos propios de organización. Sí, aquí empieza todo. El capítulo 8. Y como recuerdo, como fuente lo voy a tener en mente. Voy a intentar resumir la idea. Grosso modo, los detalles que a veces siempre se nos escapan. Cuando habla del valor propio, es un numerito real, cualquiera, puede ser incluso cero, que crea esta identidad con la matriz.
El vector es un vector que debe ser distinto del cero del vector. Es lo único. No me interesa tener cero vector aquí. Yo creo un vector distinto de cero. El valor propio sí podría bien ser cero. Eso nada más a recordar. Esto genera, de hecho, un espacio vectorial de los valores propios. De ahí la idea de hablar más bien de un espacio propio asociado al valor propio. ¿Sí? Puede ser valor propio si hay unos específicos. En cambio, que el vector propio es toda una dimensión, de hecho, el momento de generar la solución. ¿Recuerdan? El clásico determinante. Eso por un lado, los súper rápidos recuerdos que más sabía. Bueno, la forma de calcular, la otra parte del mecanismo, cómo usted procedía a calcular, ¿no es cierto? Saber si existía. Bueno, aunque antes de irnos muy rápido, bueno, sí, el texto tiene un enfoque, ¿no? Primero vamos al cálculo, calculamos valores propios y luego intenta formalizar. No sé si le gusta así de esa manera. De todas maneras, sí, podríamos ir por ahí mismo. Recuerde las definiciones macro, básicamente dice una matriz no singular o no invertible, sería la traducción, cuando el determinante distinto de ser, la más directa. Eso se traduce también si usted tiene el sistema lineal homogéneo, si es invertible, perdón, si no singular, invertible, determinante diferente de cero, entonces existe solución trivial, es equivalente a filas de columnas, el rango es completo, vale n, no más sabía. El sistema entonces de calado aquí a x igual a b tiene solución única también y está dada en función de la matriz B y la inversa de bueno, la inversa de A y la matriz B. El vector constante, perdón. ¿Qué más? ¿Qué es la nulidad? No sé si alguna vez lo definieron, la nulidad. No sé si vimos nosotros la idea. Es el espacio que provoca el cero. O se suele, dependiendo del autor, le suelen llamar también a la dimensión. Aquí me cuesta recordar, no me acuerdo si Coleman le llama cero, o sea, nulidad a la dimensión del espacio nulo o al espacio vectorial. Para mí la nulidad, ya lo vamos a definir en la pizarra mejor. Para mí la nulidad va a ser el espacio que genera el cero. Llamémoslo así. Hay cuatro espacios fundamentales. Pequeño paréntesis cultural. Hay para A una matriz. Sí, creo que me viene a la mente, creo que sí le definí en algún momento. ¿O no? Lo que hablamos de los espacios fundamentales. Fundamentales. Creo que sí. Porque en algún momento usábamos la idea de ortogonalidad también. Espacios fundamentales para una matriz cuadrada n de lo que se les llama el espacio nulo de A sería el conjunto de, bueno, aquí en modo general, de hecho, no necesariamente es cuadrada, ¿sí? Si le interpreta como una aplicación lineal, a veces ayuda bastante también eso. ¿Qué tipo de aplicación sería? O sea, tendríamos una aplicación que va de Rm a valores en Rn para que al momento de pasar aquí un vector u, multiplica la matriz A por u. Entonces ahí tiene n por m por el m por 1 y termina en algo n por 1. ¿Sí? Estaba al revés nada más, no camino. Para recordar, entonces si le ve de esa manera, como si fuera una aplicación lineal, es lo que provoca el cero. Es decir, son todos los u elementos de Rm, tal que A por u me da el 0, 0D, el espacio de llegada de Rm. Sí, vamos a ver. Entonces el nulo está aquí. Aquí está el espacio nulo. Lo que se le llama, por ejemplo, el espacio fila, el nombre lo dice todo, es el conjunto generado por las filas, el span de las filas. ¿Sí? Si cojo las filas, son, acuérdense, la matriz está así, por aquí está n y por acá está, no, al revés, perdón. No, sí bien está, n filas, m columnas, pues si cojo las filas, crean algo en Rm. Entonces esto también es un espacio vectorial de Rm. Lo que se llama el espacio columna de A sería, como dice el nombre, el conjunto espacio vectorial generado por el conjunto de columnas, ¿sí? Que está en este caso en Rn, está en el otro lado. Y entonces tengo aquí dos espacios, ¿no?
En el espacio de salida, el Rm, y el espacio de llegada, el Rn. Aquí hay un espacio que es el nulo y otro espacio que es el fino. Solo por poner en esquema, no es que sean complementarios o algo por el estilo, ¿no? Acá está el otro que sería el espacio columna. ¿Ya? Entonces hay un cuarto espacio acá sin nombre que podríamos conceptualizarlo como el espacio de la transpuesta. Luego vamos a formalizar su idea. Viene a ser el espacio nulo de la función transpuesta. Usted le puede poner informalmente así: el cuarto espacio es el nulo de la aplicación transpuesta, entre comillas. Pero se le puede ver más bien como el ortogonal. Ahí sí me va a funcionar. Es el ortogonal del espacio columna. ¿Sí? Que está en el. No sé si alguna vez vimos esto como definición. Luego vamos a jugar un poquito más sobre las formas varias de estas ideas. Pero como definición nada más recordamos así. ¿Ya? Es a lo que le llaman nulidad por el documento. ¿Sí? Que como ves el espacio solución, pues estamos pidiendo que sea invertible al final. ¿Sí? Un poco de cultura ahí para recordar nada más. ¿Qué más? Bueno, aquí está lo mismo, ¿verdad? Sí, las filas forman un espacio linealmente independiente que va a ser el espacio fila, el espacio columna, y el cero es un valor propio. Esto es quizás no muy obvio, ¿sí? Un resultado importante a recordar. Todos son equivalentes, ¿verdad? El cero no puede ser un valor propio. Esto viene de la forma del polinomio característico. Esto también hay que recordar. Cuando habla usted de una matriz, ahora sí, cuadrada, sí, de R. Acá le llamamos el polinomio característico. El polinomio característico de A era lo que me sale como resultado de calcular el determinante de lambda, bueno, es un polinomio lambda más bien aquí, resultado de A, que se escribía como lambda identidad menos A, o A menos la identidad. Un poco irrelevante al final, el lado que le ponga, le ordenamos el polinomio para tener el término mayor positivo, por ejemplo. Así. Bueno, esto igualado, bueno, el polinomio como tal, este es el polinomio, ¿se acuerdan? La definición del polinomio característico. Lo interesante es que el polinomio característico tiene esas formas de escritura. Por ejemplo, bueno, lo puedo poner el caso general, para n igual a 2, el polinomio característico necesariamente se ve como, bueno, si escogí el lado positivo acá, tendría positivo, ¿no? A ver, lambda, sí, va a empezar con cuadrado. Aquí viene un positivo, un coeficiente, una constante de lambda, más otra constante de grado 0. Probablemente al grado 2, ¿no? Lo relevante es que este tiene una forma de escritura. Este es el determinante de la matriz. Y este también, no sé si alguna vez lo vio, es la traza de la matriz. Sí o sí, en dos dimensiones el polinomio característico se ve sí o sí de esa manera. Bueno, basta el signo nada más, ¿no? Dependiendo, como insisto aquí, no sé si el cono creo que lo ordena así o al revés. Dependiendo del lado que lo ordene, aquí va a cambiar los signos así. Pero para tener un patrón coherente le pongo bien positivo de grado mayor y el resto entonces va de esta manera. Entonces esto evidencia como corolario, ¿no es cierto? Que si por ejemplo el cero fuera solución, polinomio de cero vale cero, necesariamente entonces yo estudia factor oeste y no es posible si el determinante es distinto de cero. Entonces, para que pueda haber un cero, o sea, un valor propio igual a cero, entonces esto vale cero, o al revés también. Si esto vale cero, necesariamente el polinomio se anula en cero, o dicho de otra manera, el valor propio no es posible que sea cero. Pero esa versión se puede generalizar a grado superior. Entonces, cuando n ahora sí es cualquier cosa en elemento de los enteros naturales, el polinomio característico se va a ver más feo, pero sigue empezando de la misma manera. Va a empezar siempre en el determinante de A. Aquí depende del signo, depende del n. Si era 2 era positivo, si era 3 era negativo. Entonces al final depende de menos 1 a la n. Ese es el primer término constante del polinomio. El segundo término es igualito de acá, viene de la traza. Menos va cambiando el orden, el signo. Sería la traza de A y etcétera. Ahora sí, coeficientes sin demasiada interpretación. Y al final el último lambda. Entonces, en modo general siempre se ve el polinomio característico de esta manera.
Entonces, esto permite llevar el corolario a casa general. Entonces, puedo poner aquí siempre este resultado para todo el ente. Sí, eso debería tener en la mente recordar. Bueno, y el problema característico para el que me servía justamente para hablar de los valores propios. Hay un bonito teorema que permite entender eso, que está justo luego. Déjenme ver, los valores propios son las raíces del polinomio característico. Es la parte medular, de hecho, ¿no es cierto? Y que son los ceros del polinomio característico. De ahí el camino de búsqueda para los valores propios. Bueno, luego tengo ejemplos de construcción, cálculo, un poco aburrido ahí. ¿Qué más tengo luego? Ejercicios. Y luego teníamos ahora sí la parte formal de diagonalización. Lo anterior era un preliminar, ¿no es cierto? Definir la idea de valores propios, definir la forma de cálculo, entender que necesito hablar del problema característico para encontrarlos y que son necesariamente raíces de ahí y no son de otra cosa. O sea, usted busca la raíz del problema característico y la que le dé esas son. Lo formal a recordar es entonces, ¿no es cierto? Hay aquí un teorema del álgebra, teorema fundamental del álgebra. Uno de los teoremas dice que todo polinomio de grado n a coeficientes reales o complejos, de hecho, la versión real o la versión compleja, sí, tiene exactamente n raíces. Contando multiplicidad, no n raíz contando multiplicidad. N raíces. ¿En dónde, pero? En el cuerpo de los complejos. En los reales no hay garantía. O sea, yo sé que un polinomio real de 10 tiene 10 raíces en los imaginarios, en el peor de los casos. ¿Cuál es la razón de fondo? Bueno, ahí haciendo un pequeño paréntesis cultural. La diferencia es que R está dentro de C. Y si usted crea un polinomio aquí, puede que las raíces caigan aquí, pero en el peor de los casos caen acá. No hay nada más allá de los complejos. No es que pueda crear un polinomio que tenga raíces en otra cosa por acá. Eso le da a los complejos una característica especial en el mundo del álgebra. Se le llama un cuerpo algebraicamente cerrado, en el sentido de que nada escapa de aquí. Cualquier polinomio, no importa si tenía coeficientes reales, coeficientes complejos, nunca va a salir sus raíces de aquí. O sea, tengo todo aquí, la idea de algebraicamente cerrado. Entonces, nunca escapamos de los complejos, simplemente para tenerlo en mente de ahí. Entonces, el teorema lo que me garantiza es que no hay más en donde buscar. ¿Sí? O sea, si tiene una matriz de grado n, coge el polinomio de grado n y calcula todas sus n raíces, son todos los valores propios de n. O sea, no existe más que n valores propios diferentes contando multiplicidad para una matriz cuadrada. Pero pueden o no pueden ser complejos. Esa era la conclusión a recordar. ¿Qué más teníamos? Y ahora sí, la idea formal de diagonalización. El objetivo, debe haberlo entendido, necesitábamos ver una versión diagonal de una matriz dada. El impacto se puede representar desde un punto de vista de aplicación más fácilmente, ¿no es cierto? Cuando hablamos de diagonalización, el objetivo sería ver que para una aplicación phi que va de un espacio vectorial E, piensen lo que es dimensión n, piensen de Rn, valores de Rn. Entonces aquí, escogida una base, puedo representarlo, ¿no? Escogida B, base de Rn, puedo representar aquí al vector X como pasado por la base, o sea, la clásica expresión aquí, una matriz multiplicado por el vector en coordenadas, que me da el resultado acá en coordenadas. Sí, bueno, informalmente le ponemos así nada más, ¿sí? Una matriz, donde A es la matriz de phi B. Bueno, recuerda esas ideas. Entonces, la idea de diagonalización es poder ver que existe aquí una base. La pregunta siempre aquí, el objetivo, ¿existirá una base alternativa, base 1, base del espacio, en donde yo pueda ver a la matriz de forma diagonal, en donde la matriz de phi en base de 1 sea diagonal? Y eso facilitaría la existencia para entender a phi, para poderla escribir más rápidamente. Pues esa es, como decir, la motivación original de todo el asunto. Es encontrar realmente esta base que permita
pasar a phi y verla de alguna manera como una versión diagonal. Entonces, eso pasado a matriz es lo que se formulaba acá, ¿cierto? Ahí puede entender por qué buscamos esto. Ahí puede quizás cobre sentido. Porque cuando usted hacía el cambio de base es justamente lo que estaba haciendo, ¿verdad? ¿No es cierto? Recuerde usted cuando queríamos escribir phi de una base B1 a phi de una base B2 o base B2 a B1, como quiera, de B1 a B2, lo que hacíamos era multiplicar izquierda a derecha. Bueno, multiplicaba a la derecha, ¿no? ¿Se acuerda? Estoy hablando de phi de un vector. Mira aquí el vector, phi del vector escrito en bases distintas. Lo que hace es pasar por inversa al otro lado, pues puedo pasar de la una a la otra por la matriz de cambio de base. Aquí tendría la matriz de cambio de base que va de B2 a B1, y aquí la matriz que va al revés, o sea, de B2 a B1 inversa. Entonces, a la final, y esta matriz, otra vez, estaba a la final codificando la información de las bases, ¿cierto? O sea, si tengo las bases, existe la matriz y puedo escribir esta identidad. Dicho de otra manera, buscar una versión diagonal consiste en buscar la existencia de estas matrices. Sí, de ahí la idea de formalizar esto desde el punto de vista de matriz semejante. Se dice nada más entonces como una definición que dos matrices son semejantes si se las puede escribir así. Puedo escribir A en función de B o B en función de A pasando por una matriz derecha-izquierda con inversa. Note que formalmente, si usted recuerda la definición de fundamentos, es una relación de equivalencia porque A está trivialmente relacionada con A. Si A está relacionada con B, entonces B está relacionada con A. Basta darle la vuelta. Estamos hablando que P es invertible y es transitiva. Es realmente una relación de equivalencia. ¿Sí? Lo que estamos diciendo. Entonces, la idea de semejanza, pues ahí van los puntos claves de la construcción. Definimos lo que se llama semejanza matricial como una relación de equivalencia. Está relacionada a B y solamente si existe una matriz invertible, tal que me permite escribir A como B pasada por la matriz. Y he entendido que es una relación de equivalencia, he entendido que esta es una relación de equivalencia. Da lo mismo que le ponga esto al revés, pero es que a veces nos olvidamos, le ponemos al revés acá, o le pongo por acá. Da lo mismo. Sí, hay que quedarnos con alguna notación. No sé si usar la de Coleman. Coleman tiene el inverso acá. Vamos a dejar esta notación. Sí, como es una relación de equivalencia de instituto simétrica, reflexiva, simétrica, transitiva, entonces ya con eso todo. ¿Qué es lo interesante del asunto? Si usted recuerda fundamentos, cuando tiene una relación de equivalencia, podría hablar de las clases de equivalencia. Entonces, el conjunto de clases de equivalencia se escribe de alguna manera, no sé con notación usaba, coge la matriz, el conjunto grande, ¿no? Conjunto de matrices cuadradas en R, particionado por la relación de equivalencia, formaba el conjunto de clases de equivalencia. ¿Qué era esto? ¿Se acuerda? Eran conjuntos en donde escogíamos un representante que llevaban la misma propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Que puedo pasar de la una a la otra por esta matriz de paso. No sé si ve a dónde va el asunto. Los elementos de aquí, las matrices, sombrerito, elementos del conjunto de clases de equivalencia, es a la final, formalizando aquí, es un conjunto que están todos relacionados. O sea, son las matrices B por la matriz, bueno, la matriz A, tal que está relacionada con todas las demás por las matrices de paso. Bueno, ¿cómo le escribo aquí? Sería, necesito escoger un representante, ¿sí? Para que sea un poco más cómodo. Digamos, la misma letra A. Entonces serían las B, tal que A esté relacionada con B. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, entonces en macro, se le ve así. Tengo un conjunto, es el conjunto de n cruz n matrices cuadradas. Gracias a la relación de equivalencia, yo sé que existen clases de equivalencia que hay una partición aquí disjunta, o sea, tengo una partición y algunos pedazos ahí de clases. Por ejemplo, aquí está la clase de la, aquí está la clase de identidad, aquí está la clase de ser, no sé, la clase de todas las matrices que puedo imaginar.
Entonces, la idea del proceso de diagonalización realmente es encontrar un representante de la clase que sea su versión diagonal, porque como todas están relacionadas, el momento que usted encuentre su versión diagonal, las tiene a todas. O sea, por aquí va a haber, no sé, algún ejemplo de texto, la matriz 2, 2, 1, 1, su versión diagonal. Entonces, el momento que encuentra la versión diagonal, lo que ha encontrado es un representante de su clase que se ve en forma diagonal. ¿Sí? Y esto lo podría ser en concepto, no sé si para todos, como le decía, no todos son, eh, por ejemplo, diagonalizables. No, así como no todos son equivalentes a la identidad, hay otras clases distintas, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo, digamos, en macro era tratar de buscar representantes en su clase de equivalencia, que sean de forma diagonal. Bueno, eso desde un punto de vista ahí un poco general, a lo que hacía referencia a la construcción. Entonces, si le ve, como digo, en la mente, la idea es buscar la idea de diagonalización, buscar esta matriz de paso. Estamos intentando buscar un representante de él que caiga en una versión diagonal. Puede haber algunos que sí, puede haber algunos que no. O sea, hay clases que se van a poder o van a tener un representante diagonal y otras que no. Bueno, otra cosa a tener en cuenta. Como estamos hablando de clases de equivalencia, hay más de un representante para una versión. Sí, me invito a ver, de hecho creo que sí hay unos ejercicios de ahí de entrenamiento en Colman, de entender que puedo yo escribir representantes, por ejemplo, si usted escribe la matriz, algo facilito, 2, 2, 1, 1, creo que es diagonal, aquí busca su matriz, y aquí creo que le da, ¿qué le da? Recojamos un ejemplo real más bien para explicarme la existencia, creo que estaba, este de aquí, 1, 1 menos 2, 2, tiene su versión diagonal, eh, no. Vamos a sacar algunos ejemplos para que no sea muy extraño. Déjenme ver un montón de ejemplos por acá. Bueno, uno de estos diagonalices. No quería calcular nada todavía. Coge un ejemplo aquí, igual una de 3 por 3. Coge esta matriz y esta es su versión diagonal. Sí, lo voy a tomar como ejemplo, ¿no? Para ilustrar lo que le quería hacer recordar. Entonces, en el cálculo del candidato diagonal, lo que hay que recordar es que no es único, que como si estamos hablando de una clase de equivalencia, puedo buscar un representante diferente, pero que esté en la misma clase. Entonces, por ejemplo, para esta matriz, se voy a coger como matriz A, existe su representante diagonal, o sea, la puedo escribir con P a la menos 1, la matriz de ahí del cálculo que está en Coleman, puede chequear nada más. Y la versión diagonal, que en este caso se ve así como menos 2, 4, menos 1. Entonces, en mi esquema, digamos que estábamos por aquí, aquí está A, y dentro de su clase encontramos un representante que se ve así, que le vamos a bautizar D1, D1. Pero no es el único, puede haber más. Puedo moverme dentro de la clase de alguna manera para provocar, por ejemplo, algo de la forma 4 menos 1 menos 2. Si se da cuenta de lo que hice con algunas otras matrices. Al final lo único que hice fue cambiar las entradas. Sí, puedo reorganizarlas. Entonces, desde ese punto de vista, al menos trivial, se puede entender que no hay un único candidato aquí. Versus diagonal. ¿Sí? Formalizando un poquito más, a donde queremos apuntar ahora en la idea de forma bilineal, es que hay una propiedad un poco más sutil de esta idea diagonal. Al final lo que me va a interesar es recuperar sus signos nada más. O sea, vamos a crear otra idea de relación de equivalencia que lo que va a hacer es intentar filtrar los coeficientes y solo recuperar su signo, que es realmente lo más relevante. O sea, vamos a buscar el objetivo de la idea de clasificación de formas lineales es tratar de buscar aquí un representante más interesante que se ve puramente diagonal sin signo. Vamos a llamarle de negrilla. O sea, de todos los abanicos de opciones aquí, va a haber uno que no lleva el peso de los coeficientes. Digamos, va a llevar una forma normal. Va a llevar el 1, el menos 1 y el menos 1. Y entendido lo anterior, da lo mismo si le ordenaba menos aquí, más acá,
o menos más menos. A la final lo único que me interesa son los signos y cuántos hay. ¿Sí se da cuenta? Para la idea de clasificación. Y finalmente a toda la clase a la que le vamos a dar un nombre, porque todas tendrían la misma forma de escritura dependiendo de la matriz de paso, nada más. Esa es una visión en macro de lo que queremos hacer. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es lo diferente? Que cuando usted hablaba de matriz diagonal, diagonalización de una matriz, yo podía hacerlo en algunos casos para todo el espacio. ¿Sí? Nosotros vamos a crear un filtro y a no coger a todo el espacio, sino solo a las formas simétricas. Entonces va a cortar esto de otra manera. Va a tener un subconjunto del espacio en donde ahora sí a su clase la voy a poder representar de una mejor forma. ¿Sí? Bueno, le he hablado un poquito ahí en abstracto, trate de no torcer mucho. No va por ahí la idea del curso, pero es más o menos una visión general de la idea para intentar reconocerla luego. ¿Sí? Bueno, ahora sí en concreto, recordando los teoremas importantes que usted conocía de diagonalización, voy a ponerle acá, ahora sí para una matriz cuadrada, recuerde que no necesariamente existe la versión diagonal. ¿Cómo sabía si existía una versión diagonal? ¿Recuerdan? El proceso, digamos, operativo aquí era, primero, buscar los valores propios. O sea, busca el polinomio característico, primero. Luego encuentra sus raíces, ¿no es cierto? ¿Qué más había? Bueno, yo ya sé que si tiene orden n, aquí hay n raíces con multiplicidad. ¿Eso me decía si es invertible? No, ¿no es cierto? Sí, no me decía nada en general de la idea de valores propios. De malas, porque me tocaba ahí calcular sus espacios propios. Digamos que tengo n y aquí tengo, por ejemplo, la raíz se la voy a codificar así en general, como la raíz 1 con multiplicidad 1. Puede ser que sean repetidas hasta m1. Tengo la raíz 2 con multiplicidad 2 y hasta, por ejemplo, una raíz de r con multiplicidad de r. ¿Sí? Lo que sé del teorema fundamental que le hablaba de álgebra es que aquí están todas las n. O sea, n fue particionado de esta manera. O sea, si usted suma m veces la primera más la segunda más el mr, todo es n. Están todas las raíces ahí con multiplicidad. Es lo que dice el teorema fundamental del álgebra. Sí, que no me falta ninguna raíz. Bueno. Ahora sí, una vez que almacenaba toda esa información, necesitaba calcular los espacios propios. ¿De acuerdo? Le vamos a nombrar así, los espacios propios. Llamémosle el espacio propio asociado a lambda 1. Usted lo calculaba. Luego calculaba el espacio propio lambda 2, etcétera. Y así calculaba todos, ¿cierto? Tenía que calcular todos para poder decidir si eso no es diagonalizable. Una vez que lo calculaba, ¿cuál era el filtro? ¿Recuerda? Bueno, de hecho aquí hay un bonito teorema también que está en la parte teórica de Coleman. Bueno, lo que voy a poner aquí encerrado, lo voy a poner como teorema, es que la dimensión del espacio propio asociado a lambda i sí o sí es estrictamente 1 o hasta la multiplicidad. Sí, esto era un teorema fundamental. Está ahí enunciado en Coleman. No hay una demostración porque es un poco duro, bastante técnico, pero al menos recordar que esto me permitía entender justamente la razón de por qué hago todo esto. Porque puede ser que no complete la dimensión. Yo lo que sé es que al menos cada uno está entre 1 y su multiplicidad. Usted lo que garantizaba la diagonalización, en el teorema 2, ¿cierto? Existe una versión diagonal, ¿sí? Solamente si todos completan el espacio. O sea, la suma de las dimensiones de cada espacio propio debe llegar a ser n. Si no, no hay diagonal. ¿Sí? Ese era el resumen súper formal de lo que debió haber entendido en el curso anterior. La existencia o por qué hacía todo ese camino. ¿Cierto? Calculaba los valores propios, luego los espacios propios, luego veía si podía completar la dimensión, porque si completa la dimensión, entonces existe la base de la que hablábamos. Entonces, la conclusión de esto era que existe una base formada por los vectores propios. ¿Sí? Puedo coger
n vectores propios linealmente independientes, cada uno particionado en los espacios propios de acuerdo a la dimensión, y todo funciona gracias a esta identidad. Si no tengo la identidad, no hay base en interpretaciones de que no es diagonalizable. Un ejemplo sencillo o un caso de aplicación directo era cuando usted tiene, por ejemplo, una matriz 2 por 2, 2 por 2, y tiene, por ejemplo, lambda 1 diferente a lambda 2, valores propios, ¿cierto? Pues ahí directo, ¿es diagonalizable? Sí, porque cada uno va a crear un espacio propio de dimensión entre 1 y 1, o sea, 1. Entonces aquí tengo dimensión 1. El otro espacio propio que es distinto va a crear entonces un espacio propio que está entre 1 y 1 en dimensión. O sea, tengo dimensión 1. 1 más 1 medio 2 y ya funcionó. Es siempre diagonalizable, una matriz que cumple esos requisitos. Velo, por ejemplo, algo un poco más simpático o algo en 3, matriz 3 de 3. Si usted tiene una configuración de la forma lambda 1 diferente a lambda 2 diferente a lambda 3, usted ya tiene entonces garantía de existencia de versión diagonal, ¿sí? Por la misma historia, ¿cierto? Este va a crear una recta a lo mucho, sí o sí, una recta y una recta, pues tengo 3 de 3, tengo la dimensión completa. Ya es diagonalizable sin hacer ningún cálculo, ¿no? Cuando sí tenía que pensar es cuando tengo, por ejemplo, lambda 1 repetido a lambda 2 y lambda 3 distinto. Este crea una recta y aquí es el peligro. Puede ser una recta o un plano. Cuando era una recta ya no ganaba, tenía 2 dimensiones de 3, no es diagonalizable. Si esto creaba un plano, pues ya tengo 2 dimensiones más 1, 3 y ya garantía de diagonalización. Y etcétera, 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 etcétera. Bueno, ¿sí? Entonces, en macro, como le digo, los dos teoremas importantes de la idea de diagonalización. Todo esto era necesario entenderlo para una matriz cualquiera. Ahora, había una idea de aplicación o simplificación que pasaba directo, pero cuando usted tenía una matriz simétrica. Si ya es una matriz simétrica, de lo que pasaba es que el teorema de acá se verifica siempre. Siempre voy a tener garantía de que las dimensiones de los espacios propios y asociados sean n. Y siempre voy a tener una versión diagonal. Entonces aquí lo bueno era que cuando era simétrica, de hecho había dos cosas. Primero, todos los valores propios son reales y siempre existe diagonal. Insisto, la dimensión se completa con los espacios propios y siempre existe una versión diagonal. Sí, pues ya había garantía. Y habían algunos otros adornos, ¿se acuerda? Está también todo en Coleman. Cuando estoy en simétrica, hay un corolario adicional, es que la matriz de paso puede ser escogida. No es que siempre le da, hay que construirla, ¿no? La matriz de paso, o bueno, en palabras nomás, puede ser escogida para que sea ortogonal. Puede ser escogida de forma ortogonal. Bueno, acuérdese la palabra ortogonal para nosotros era otra historia. La idea de ortogonal era para un espacio, un producto interno. Estamos hablando de una matriz ortogonal. Ortogonal. Luego vamos a entender por qué se usa el mismo nombre. Sí, pero era otra definición totalmente distinta. Existía esa idea de matriz ortogonal. Voy a dejar ver en qué parte está eso en la teoría. Está acá, perdón. El texto que compartí. Acá está, perdón. Bueno, estamos haciendo una revisión macro ahí. Luego de los cálculos, teoremas importantes, es otro diagonalizables. A ver, está justo. Una matriz ortogonalmente diagonalizable si solamente sí es simétrica. De hecho, es un sí solo sí. Si es simétrica, existe y de regreso también. Esta última parte, de hecho, es de regreso. ¿Sí? Eso es justo lo que nos va a servir hoy. Esta es la parte interesante de nuestro enfoque, porque es lo que nos va a permitir garantizar
la idea de clasificación. Este es realmente parte modular, este teorema de vuelta. ¿Sí? El teorema que está mostrado ahí en Coleman como 8.10. ¿Sí? A lo que le llamamos ortogonalmente diagonalizable es entonces que la matriz A puede ser pasada a B, ya no por una inversa, sino por una transpuesta. Sí, eso es lo que está diciendo. Acuérdese la definición de ortogonal, es lo que le quería mostrar acá en pastel. La idea de matriz ortogonal está por acá. Es que coincide con la transpuesta, ¿no? Está por acá la definición. Diagonalización de una matriz. ¿Que va muy rápido o no? Todas las matrices, no, matriz, hay una definición que se me escapa. Que está aquí, perdón. Matriz ortogonal es cuando la inversa coincide con la transpuesta. No todas las matrices, obviamente, hacen estas. Buscar una matriz que cumpla las condiciones es otra historia, otro ejercicio, aquí una pequeña idea de ilustración. Mi interés es ver que esas matrices de pasos pueden ser escogidas de esta manera. Y es el teorema estrella de acá, ¿sí? Bueno, ya sabíamos que si es matriz simétrica, existe una matriz diagonal que hace posible pasarme así, por la diagonal, tal cual, encontrar el representante, y que los vectores propios son reales. Entonces, el teorema estrella para nosotros es, como digo, justo el 10 de acá, está de regreso, que es un sí solamente sí. Toda matriz simétrica puede ser pasada de forma ortogonal, o sea, existe esa matriz ortogonal de paso. O al revés, si existe la matriz de paso, es simétrica. ¿Vemos? Es lo que vamos a usar nosotros. Entonces, pasado a limpio, lo que estamos diciendo es que si la matriz es simétrica, existe una forma de escoger a la matriz P de tal forma que sea ortogonal. Ortogonal quiere decir que P-1 es P transpuesta. Esto es la idea de ortogonal para matriz. Y que entonces puedo verla así. Existe una versión diagonal. Existe de diagonal. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, como decía, en macro todos el resumen del texto acá de los teoremas importantes de diagonalización. Todo está aquí en el de Coleman, ¿no? Lo puede usted revisar, recordar un poquito los ejercicios. Ejercicios bastante amigables ahí de aplicación, de cálculo, de interpretación. Bueno, para nosotros es básicamente recordar. Bueno, pasado esa parte, vamos a ver cómo usamos este enunciado. Entonces, este primer enfoque, esta primera simplificación de haber podido pasar, se da cuenta aquí de la relación de equivalencia original, que era exigir una matriz inversa. Está, perdón, por acá. Esta idea de exigir una matriz inversa. Vemos que en el caso de simétrica, por ejemplo, acá está, en el caso de simétrica, podríamos buscarla más bien como la transpuesta. Entonces, esa es la clase de equivalencia en la que vamos a fijar nuestra atención. Es decir, ahora el objetivo para nuestra idea de forma bilineal simétrica. Note que hablar de una forma bilineal simétrica representada en una base es una matriz. O sea, aquí existe una relación con la idea de matriz cuadrada simétrica. ¿Sí? Es decir, estoy en el mismo conjunto, a la final de la idea anterior. En un conjunto de las matrices cuadradas simétricas, vamos a hacer una partición por clases de equivalencia para buscar a el representante diagonal de cada clase. ¿Sí? Es lo que vamos a intentar hacer. ¿Cuál es la relación? Ahora sí, formalizando un poquito, la relación de equivalencia aquí es la que no le pusieron nombre, ¿no es cierto? En Coleman, a ver si me escapó. En Coleman, la definición. La primera era semejanza. La otra, no tiene nombre. Semejanza. No, congruente creo que le llaman. Bueno, sí, ya le voy a confirmar el nombre. Creo que está en Coleman explicado o está en el otro documento que estamos viendo. Existe una nueva definición de relación de equivalencia. Vamos simplemente a decir A relacionada con B si solamente si existe ahora una matriz de paso
que va a permitir pasar de A a B, pero ya no con inversa, sino solo con transpuesta. ¿Sí? Esta sería la filtro de la definición que vamos a usar. Insisto, se equivale a la anterior solo en la idea de simetría, gracias a lo que sabía usted de versión diagonal, que existe una forma de tomarla ortogonal para que pueda filtrar más bien con PT, P transpuesto. Entonces, eso motiva a crear esta definición más bien como una relación de equivalencia dentro del conjunto de matrices simétricas. El teorema de arriba garantiza que está bien definida, que se lo puede hacer siempre y que entonces existe la idea de clases de equivalencia. Entonces, a lo que vamos a entender es que el conjunto, ahora sí, de clases de equivalencia para esta partición no es muy grande. El conjunto de las matrices cuadradas simétricas particionada con esta relación de equivalencia no tiene nada más que 4 elementos. El que le vamos a llamar, bueno, no, ya no sería muy justo ponerle ahí la idea de los reales. De hecho, tienen nombres propios. Lo que se le va a llamar un conjunto especial que se llama definida positiva, un conjunto que se le llama definida negativa, otro que se le llama semi-definida positiva, semi-definida negativa y indefinida. Es lo que vamos a intentar descubrir. Estoy teniendo aquí el resultado final del curso. A lo que vamos a entender es que con esta versión de relación de equivalencia, buscar el representante diagonal, lo que va a mostrar es que solo existe 4 clases de ellos. ¿Sí? A lo que se le va a llamar definida positiva, definida negativa, semipositiva, semi-negativa e indefinida. Solo 5 clases de ellos. ¿Sí? Ese es el objetivo. Bueno, en macro un poco. Entendiéndolo de otra manera, esta idea de matriz de paso. Recuerde usted el cambio de base para la forma lineal. Cuando hablamos nosotros de cambio de base para una forma bilineal, recuerda el proceso a hacer. Dice, tiene phi que va de Rn cruz Rn, que son los mismos, a valores de mi R. La forma de representarla, digamos, a U y V envía phi de V. ¿Cómo usaba la idea de base? Por ejemplo, en una base de 1. Esto se escribía phi de V como, aquí venía la idea de matriz, la matriz en la base 1, pero debo usarla con la información de coordenadas. Entonces aquí venía el vector V en la base de 1 y acá el vector U en la base de 1, pero transpuesta. Cuando usted usaba la idea de cambio de base, si tiene usted una V2 base, bueno, voy a volver a hacer lo mismo, tiene la misma identidad, pero usando ahora la base 2. ¿Cierto? Ponemos esto, como por acá. Eso. Copiarle. Se me copió medio raro. ¿Puede copiar? Dice. Razón. Bueno, le copié de una forma ya. Listo. No sé por qué no me va a copiar. Bueno, al final tiene esta más selección acá arriba. Bueno, tiene la misma idea, pero ahora aquí con 2, ¿no es cierto? 2, con 2, la base 2. Entonces, la forma de conectarlas a las 2 por cambio de base hacía que pueda pasar de la una a la otra por justamente la matriz de cambio de base. Entonces aquí vendría, si le pongo de 2 a 1, aquí tendría que poner la matriz de cambio de base que va de B1 a B2 y luego regresa por una matriz de cambio de base que va de B1 a B2, pero transpuesta. ¿De acuerdo? Entonces, hablar, es justamente exagerando, para entender que hablar de cambio de base, ¿no es cierto? Es lo mismo, si usted le medita, que hablar de esta idea de relación de equivalencia.
Porque lo estoy haciendo, pasando de una matriz a la otra, usando una matriz de paso que ahora pasa por la transpuesta, nada más. Sí, es lo mismo acá. Entonces, para poder pasar de una base a la otra, estoy usando una matriz de derecha-izquierda acá que pasa por la transpuesta. Dicho de otra manera, cambiar de base a la final es buscar dos matrices que sean, que estén en la misma clase de equivalencia para la relación que nos da. ¿Sí? De ahí la intención justamente de que el candidato diagonal va a provocar entonces una versión de base en donde se vea esto de forma diagonal. Digamos, pasado a limpio aquí como observación, ¿cierto? Es que encontrar o tener una versión diagonal de phi en alguna base, ¿no es cierto? Lo que hace es poder simplificar. Bueno, redundando un poco, ¿no? Tengo una versión diagonal de phi, llamémosla en alguna base aquí, estrella, una versión diagonal. Lo que hace es verla parecido a producto punto, porque al final lo que va a tener es esto, dice phi de u por b, acuérdense que va a escribir a u en su base, y aquí va a tener una versión diagonal de puros numeritos de diagonal, por el vector, perdón, por el vector b acá. ¿Sí? Entonces usted le medita, es parecido a la idea de producto punto trivial, porque cuando usted tenía aquí unos, esto era el producto canónico. Cuando habían coeficientes, ya se empezaba a mover la geometría, y cuando tiene más cosas por acá, y sí, ya no se puede interpretar demasiado. Sí, pero va perfilado por esa idea. Recapitulando, hablar de una versión diagonal para la matriz va a permitir encontrar entonces una base especial en la que a la forma bilineal se la pueda ver de una manera diagonal. ¿Sí? Pues, de la teoría sabemos que sí se puede. O sea, se puede encontrar una versión diagonal. ¿Cuál sería el proceso a seguir? El mismo de antes. Usted necesita, una vez que por acá, necesita calcular el esquema por aquí. Para encontrar su versión diagonal, el camino por defecto sería el mismo. Calcular los valores propios. Luego, calcular las raíces, perdón, sí, las raíces del polinomio característico para calcular los valores propios. Luego, encuentra los espacios propios relacionados o asociados. Como es simétrica, hay garantía de que sí existe forma de tomar n independientes y entonces calcularía una base. Esta base va a provocar la versión diagonal de la que estamos hablando. Hasta ahí es igualito a lo anterior. ¿Qué es lo que cambia? Lo nuevo es que va a existir una manera de mejorar a este candidato diagonal. Es lo que le alertaba yo de tener una versión ya con puros unos y menos unos. Eso va a ser posible en esta idea de simetría. Eso es justamente la preliminar o la introducción para entenderle mejor al teorema aquí principal, que está como 10-11, que existe una versión diagonal que se ve de puros unos y menos unos. A ver, está. Bueno, al inicio tengo un algoritmo alternativo y al final tengo el teorema principal está acá. ¿Sí? Bueno, traducido un poco, dice, tiene un espacio vectorial real de dimensión n y phi una forma bilineal simétrica. Entonces, de la recopilación de la idea anterior es que existe una base especial en donde phi es una forma diagonal, pero tiene ahora sí solo 1, menos 1 o 0. Puedo llegar a afinarla de esa manera. Entonces, el momento que usted organiza a la matriz de esa manera con 1, menos 1, 1, descubre la propiedad intrínseca, digamos, de la forma lineal, que es la configuración que tiene aquí. ¿Sí? Y eso es lo que nos va a servir para clasificarla, que es lo que está, creo que está en desorden, creo que está enunciado arriba, ¿no? ¿Sí? Que es lo que va a permitirnos clasificar. Para la clasificación, bueno, ya en mi esquema ya le dije la solución. La interpretación de esto, como decía, es que ¿dónde le dije aquí el gráfico? Le borré. Voy a ponerle acá. Sí. Entonces, como teorema principal del texto es que la versión diagonal existe una base estrella del espacio de n, tal que la versión diagonal
de phi. Acuérdense que estamos suponiendo que es una forma bilineal simétrica. ¿Sí? Entonces, existe una base especial en donde la versión diagonal está formada de 1, menos 1 o 0. Eso es lo que dice el resultado. Sí, es lo nuevo para nosotros. En el proceso de diagonalización vamos a intentar llegar a descubrir este tipo de matriz que tiene 1 menos 1 y 0. Y es lo que permite hablar de la clasificación. Pues como clasificación, bueno, está en el texto enunciado, le voy a poner de todas maneras aquí el resumen como definición de clasificación. Y ya con esta matriz diagonal va a ser lo que se le llamaría definida positiva. O sea, una matriz A o una forma bilineal al final, porque por estamos hablando de una forma lineal, digamos phi, una forma bilineal simétrica es definida positiva si todos los elementos de la diagonal son 1. En palabras nomás, si todos uno hay que ponerle un nombre a esta matriz, vamos a llamarle matriz especial A. Asterisco. Y gracias a la base especial de phi, en donde se la puede ver como 1 menos 1 y 0 las entradas de la matriz, lo vamos a llamar A. Entonces, con esta matriz vamos a poder clasificar. Entonces, definida positiva si todas, todas las entradas de la diagonal de A son 1 exactamente. ¿Sí? Se va a llamar definida negativa si todas las entradas, etcétera, etcétera, son exactamente menos 1. ¿Sí? Se le va a llamar semi definida positiva. Si usted la adivina, lo que vamos a pedir es que todas las entradas sean entonces 1 o 0. O sea, que no haya el negativo, nada más. Es un complemento. Semi definida negativa. ¿Sí? Si todas las entradas son ahora todo menos el 1, o sea, negativos o 0. ¿Sí? Y por defecto, las indefinidas no son ni lo uno ni lo otro. Es decir, la exclusión, o sea, el resto de palabras, el resto de casos. ¿Sí? Esta va a ser las clases de equivalencia del conjunto del que hablamos. O sea, en macro o a modo formal, lo que estamos diciendo es que dentro del conjunto de todas las formas bilineales simétricas, solo existen esas 5 clases. ¿Sí? Tengo las definidas positivas, definidas negativas, las semipositivas, las seminegativas y las indefinidas. ¿Cómo reconozco en qué clase cayó? Pues simplemente usando los signos de esta matriz especial. ¿Ok? Bueno, hasta el momento la parte teórica. Vamos a intentar poner un ejemplo para calcular esta forma diagonal. Eso es en macro, como le digo, la idea del texto acá. Hay unas definiciones alternativas, ¿sí? De hecho, esta definición del 10-12 aquí es una, véale como definición proposición, es una equivalente a la que acabo de declarar acá usando la matriz especial. ¿Sí? Otra manera de definir a la idea de definida positiva es pedir, si lo ve aquí, que para una forma bilineal phi de xx siempre sea positivo para todo número. ¿Sí? Y finalmente, si la medita, es el tercer inciso de la definición de producto interno. Ahora sí le podemos dar un nombre, entonces, a la al tercer inciso de la definición de producto interno, que exigía que la forma o la matriz que iba a usarse para el producto interno caiga en esta categoría. Dicho de otra manera, así lo podemos entender mejor a la idea de producto interno. Producto interno son todas las formas bilineales que caen solo aquí. Si es definida positiva una matriz, entonces es un producto interno. Aquí están los productos internos. Todo lo que se puede declarar como producto interno ahora tiene un nombre. Es la parte del espacio de matrices simétricas que llevan información definida positiva o que llevan una versión diagonal de puros 1.
Eso es pasado a limpio. Bueno, y las otras, pues, como complemento, para que se pueda llamar, por ejemplo, definida negativa, es que el paso de un vector x de x me dé negativo. Semi positiva, pues que puede alcanzar el 0. Semi negativa, que puede alcanzar el 0 con los negativos. Y por defecto, indefinida sin ninguna de las anteriores se cumple. ¿Estamos? Bueno, ejemplos de esta historia, acabamos de decir, todo producto interno es entonces una forma bilineal definida positiva. Y hay algunos ejemplos útiles para los casos contrarios. Por ejemplo, ¿qué podría ser definida negativa? Si se da cuenta, usando la idea de definida positiva, lo único que hace es cambiar el signo. Entonces ahí me garantizo de que siempre me vote negativo y no cruce el cero. ¿Cómo creo algo definida semi? Aquí le puede descubrir. Véalo como algo de R2 en R2 nomás, algo más sencillo. Si usted le modela la matriz de esto, crea un cero en la diagonal. Si se da cuenta, dice que está de R2 en R2 y construye la matriz en la base canónica de este ejemplo de aquí. Lo que le va a dar es la matriz 1, 0, 0, 0. Entonces ya tiene por defecto en su diagonal un 1 y un 0. Es lo que se exigía como definición para semipositiva. ¿Sí? Note el otro, semi-negativa, hace lo mismo pero cambiándole aquí el signo. Entonces estaría en el caso negativos y 0. Y el por defecto, el no, el la indefinida, es el que ahora sí puede llevar los dos signos o puede llevar el 0. En este caso, pues simplemente se asegura de tener el 1, el menos 1 y 0, 0. Ahí reconoce rápidamente. Como le digo, esta definición es súper conceptual. Era difícil de entender cómo una forma o una matriz podría cumplir esta definición. Era súper duro, había que computar cuadrados y a veces no se podían. ¿Sí? Ahora, pensando en valores propios, hay una forma súper rápida de entender. O pensando en su versión diagonal, simplemente buscar esos elementos de la diagonal y poderlos clasificar. Uno menos uno. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos acá? A ver, ya que hablamos de la clasificación, tenemos la existencia. Lo que no hemos dicho es cómo mismo llego a esa matriz, ¿no es cierto? Sabemos que existe, que gracias a los numeritos puedo hablar de estas 5 categorías definidas formalmente, pero ahora sí finalmente viene la idea nuestra es cómo mismo la encuentro. Bueno, en concreto hay más de una opción. Vamos a ver nosotros en el curso 2 o 3. 3 van. ¿Sí? Pues finalmente, recopilando todo lo anterior, para phi, una forma bilineal simétrica, decimos que existe una base, bueno, de hecho lo de arriba, ¿no? Una base especial donde phi, base, una base, donde phi escrita en esa base es una versión diagonal formada de puros 1. O sea, es algo de la forma, aquí un numerito alfa 1, alfa 2, hasta alfa n, en donde el alfa i solo puede ser 1 menos 1, 0. Es lo que sabemos del resumen de lo anterior y lo que permite hablar de la clasificación, del teorema, la conclusión del tema principal. ¿Sí? Entonces el objetivo ahora es cómo lo encontramos. Entonces, cómo buscarlo o cómo clasificar en la final a phi. Note que esto me permite clasificar, ¿no? Porque dice phi, encuentra la matriz de estrella, entonces puedes saber si es definida positiva, negativa, etcétera. Es la clasificación de una probabilidad. Pues para poder encontrar en macro tengo dos opciones. ¿Sí? La primera, dada la matriz A, digamos así, dada A una matriz o dada una forma matricial de phi, piénsele la base canónica, por ejemplo. ¿Sí? O sea, dado a phi, buscamos una matriz. Y dada la matriz, el primer camino sería pasar por el proceso que usted conoce de diagonalización. Diagonalización por valores propios. Valores y vectores propios. Sí, lo que ya sabe hacer. O sea, coge una matriz, calcula el problema característico, las raíces, el espacio propio, busca su matriz de paso oportuna y con él forma la versión diagonal y la matriz de paso. Sí, aquí recopilando lo que usted tiene es entonces una versión diagonal escrita aparte, bueno, al revés sería, ¿no? Estamos usando la notación al revés. La matriz A escrita en su forma diagonal
usando estas matrices de paso. Y de todo lo que acabamos de repasar, esta matriz de paso puede pasar aquí por la transpuesta. Esto permite interpretar finalmente a P. P es la matriz formada por la base que buscaba. P es la matriz de cambio de base, ¿sí? O está formada por la base que buscaba, la base especial. Sí, porque si lo ve justamente en la mente, lo que insistía, esto es un cambio de base. P es la matriz de cambio de base. Está formada por la matriz, la base especial que estaba buscando. ¿Sí? Por un lado. Y por otro lado, puedo llegar finalmente a su versión estrella. Puedo llegar a su versión diagonal de puros unos, menos unos y cero. Sí, ¿cómo va a llegar acá? Vamos a llamarle matriz de asterisco. Sí, es lo que se explica en el texto. ¿Cómo llegar a esa matriz? Realmente es bastante sencillo. Solo debo usar esta matriz especial A. Sí, te voy a aclarar un poquito más acá. ¿Cómo llega de la una a la otra? Dice, bueno, aquí me falta un poquito más de espacio. ¿Cómo llega acá? Esta matriz va a ser provocada en función de la anterior con una matriz de paso. O sea, aquí lo que va a multiplicarles, bueno, en el texto le puse matriz A. Nosotros le podríamos llamarle, es una matriz formada por los valores propios. Bueno, le voy a ilustrar más bien el esquema aquí. ¿Cómo queda esta expresión? O sea, tiene usted una matriz A formada por la matriz de paso. Bueno, solo que voy a exagerar la versión diagonal más bien. Y aquí tendría mis valores propios organizados, ¿no? Aquí va a tener el valor propio lambda 1, lambda 2, etcétera, hasta lambda n. Contados con multiplicidad y organizados de alguna manera. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hasta esta idea llegamos. Finalmente, ¿cómo construir la última de acá? Lo que vamos a hacer es multiplicar por una matriz especial que va a estar formada por la siguiente manera. 1 sobre radical de el signo de lambda i. Bueno, de hecho era la propuesta justamente del texto, más bien ponerle una regla ahí. Lo que está intentando decir es los valores propios positivos, coge 1 sobre raíz. Los valores propios negativos, coge 1 sobre menos raíz. 1 en el resto de la diagonal y 0 si no. Bueno, es un poco incómodo ponerle así en una sola fórmula. Voy a intentar exagerarle aquí. La matriz especial de la que estamos hablando, que voy a llamar asterisco, está formada por el valor propio. Aquí le voy a tener que poner 1 sobre radical y debo hacerle positivo, póngale mejor, valor absoluto. 1 sobre valor absoluto, etcétera. 1 sobre radical, valor absoluto. Y cuando es 0, hay que tener en consideración aquí que si lambda i es 0, yo le pongo más bien 1. O sea, en vez de poner, se reemplaza, bueno, se incrusta el 1. 1 en lugar de esto. Bueno, y luego vamos a poner un ejemplo. Entonces, con esta matriz especial puedo llegar al final que queríamos llegar acá, que sería esa versión diagonal. Lo que hace es simplemente multiplicar ahora A estrella por P transpuesta por la diagonal. Y acá tendríamos P por A estrella. Y puedo reescribir A original de esta manera. Entonces ya tendría su versión diagonal aquí. ¿Sí? Todo esto me va a dar la versión diagonal de esa. Ese sería el camino por defecto usando valores propios. El otro camino es el que se le propone en el texto, está puesto como un algoritmo sin nombre, es pasar por un algoritmo acá. O sea, la otra opción es pasar de aquí directo por un algoritmo alternativo. Algoritmo sin nombre del curso. Algoritmo 2, el que está propuesto en el texto. Pues las opciones son dos por el momento, ¿no es cierto? Para poder descubrir su forma diagonal principal o su versión estrella de matriz con unos, menos unos y ceros, primero hago valores propios, luego construyo esta matriz especial para poder llegar a su versión diagonal con unos, menos unos y ceros. Por la otra, sigo el camino por defecto del algoritmo del texto. La desventaja del algoritmo del texto es que es bastante difícil hacer la mano. Hay algunos ejemplos hechos aquí numéricos, pero lo ideal más bien sería programarla en algún software para ilustrar la idea. Es esta parte de aquí que estaba puesta como principal.
pues ya le va a ver de otra manera. Lo que está asegurando esto es que puedo llegar a esa versión diagonal, pero sin usar la idea de valores propios. Como le digo, tal cual es un algoritmo. Dice, dada la matriz, vamos a trabajar por menores. Pues dice, coge la primera fila y primera columna. Acuérdate que es simétrica. Pues hacen ciertas consideraciones. La primera dice, por ejemplo, si el primer pivote es diferente de cero o si es igual a cero. Pues hay dos casos ahí. Si es diferente de cero, pues el objetivo va a ser desaparecer este coeficiente y poder formar el 1, etcétera. Va a ser el objetivo de la idea de diagonalización. ¿Se acuerda? Vamos a ir formando 1, menos 1 y 0. Ya no escalares mayores que 1. El objetivo, como le digo, insisto, el algoritmo acá es tratar de llegar directo a esa matriz especial de puros 1, menos 1. Bueno, luego va el esquema, ¿no? Dice, si es distinta de cero, entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Construye una matriz de paso izquierda-derecha. Se asegura de no salir de la lógica. La de la izquierda debe ser la transpuesta de la derecha. Pues construye estas dos matrices especiales para poder multiplicar a la original y terminar en una versión que queríamos. ¿Sí? Que ahora tiene un pivote y que tiene ceros y ceros. Lo siguiente es convertirla en 1. ¿Sí? Es directo, de hecho. Ya acá, por el cociente de la 11, de hecho aquí está pasado mal limpio, aquí ya tengo 1. Está mal un poquito de relación. Tengo 1 exactamente. Ya formaría el primer pivote. Luego, etcétera, ¿no? Va por recurrencia, va a trabajar ahora con el siguiente menor. Vamos a quitar una fila de una columna y vuelve a procesar. En el otro escenario, cuando es igual a 0, ahora lo que va a intentar es formar entonces una columna de ceros y una fila de ceros. O sea, va a intentar reorganizar la información así. Para ello, saca dos nuevos subcasos. El primero es, por ejemplo, dice si toda la fila es igual a 0 o si hay algún candidato dentro de la fila diferente de 0. De hecho, aquí estarían ya resumidos los otros dos subcasos. ¿Sí? Y el primero dice, si ya tiene 0 por acá, el caso 2 sería buscar si toda la fila vale 0. Si toda la fila vale 0 y como era simétrica, entonces también toda la columna vale 0, entonces ya gané, ya acabé el algoritmo y continúo la siguiente etapa. En el otro caso, cuando hay algún valor distinto de 0, o sea, tiene aquí un 0 en la entrada, etcétera, etcétera, y por aquí puede tener un número. Acuérdense que es simétrica, pues acá también tiene el mismo número. Pues aquí va a crear un algoritmo alternativo para desaparecer estas entradas. Pues ahí perdón, no sé si fue la conexión, si me escucha. Estaba explicando la ramificación macro de la idea de acá, ¿cierto? Teníamos el filtro era del primer pivote, ver si es 0 o distinto de 0. Si es distinto de 0, puedo calcular o construir dos matrices de izquierda a derecha que van a permitir desaparecer los elementos y terminar en algo de la forma 1 y etcétera. En el caso en donde haya 0 acá, tengo dos pequeños casos en donde o tengo la diagonal 0, perdón, toda la fila 0, y entonces ya acabé la etapa y paso a la siguiente iteración, o hay algún valor distinto de 0. Para este valor distinto de 0 se construye también otra matriz especial que va a permitir en el momento de crear el producto izquierda-derecha, la reorganice como quiera. Y ahí termina el bucle. O sea, es un poco duro de seguirle y realmente, como le digo, hay que programarle más bien para chequear la idea. Pero hay un par de ejemplos acá calculados a mano que van a poder reconocer la lógica. ¿Sí? Véalo en el primero. Parto de esta matriz. Insisto, vamos a buscar una versión diagonal directa formada de 1 menos 1 o 0, sin pensar en valores propios. Entonces, la propuesta es siguiendo el algoritmo. Bueno, reconoce primero los casos en donde caigo. Tengo aquí 0 y no todo es 0. Entonces, está en el caso 3. Bueno, hay que codificar la información y construye la matriz izquierda y derecha. Entonces, si se da cuenta, verifica que la 1 es la transpuesta de la otra. En el momento de multiplicar, paso a esta etapa. Sí, bueno, ¿qué es lo que hizo? No es que simplificó realmente, sino la convirtió del caso. Si aquí estaba en el caso 3, ahora tengo el 1 en el primer pivote. Entonces lo que hizo fue saltar de 3 al 1, al caso 1.
Entonces recodifica esta información y construye las nuevas matrices. Entonces con esta matriz construye ahora esta de acá. ¿Sí? Y se puede ver. Pues vuelve a chequear que la una está opuesta a la otra, funciona, vuelve a multiplicar y ahora sí logró desaparecer la información que estorbaba aquí en la primera fila y primera columna. Tengo limpio el pivote. Lo siguiente es ahora trabajar con este menor, 2 por 2. ¿Qué es lo que hace acá a continuación? Finalmente con el menor 2 por 2, otra vez analiza los casos. Como tengo aquí menos 1 en la primera entrada, estoy en el caso 1. ¿Sí? Estoy en el caso 1, codifica estas matrices y procede con el cálculo. Pues construye esta matriz izquierda-derecha, las multiplica y en este caso ya terminé con el pivote y elementos pila y columna limpio. Y ya se acabó porque ya el último menor ya es la última entrada. Recopilando todo, lo que se hizo fue pasar de la matriz original por pequeños productos de izquierda a derecha, que como lo ve, todos son transpuestos de la derecha. Les puedo reorganizar finalmente y reinterpretarle como una matriz de paso. Aquí está, vean, toda esta acumulación de productos, ¿no? Toda esta acumulación de productos, esta matriz por la de acá y por la de acá, le vamos a interpretar entonces como la matriz de cambio de base, que es la que le está bautizando acá. Y si se da cuenta, lo que está escrito a la izquierda es justamente a propósito, está construido de esa manera para que sea la transpuesta de la derecha. Dicho de otra manera, hemos provocado el cambio de base que queríamos para ti, para llegar a su versión diagonal. Y en este camino ya tengo la clasificación. Como le había dicho, tiene, por ejemplo, el 1 limpio y menos 1. Pues de acuerdo a la definición que dimos, sería indefinido. Sí, y la matriz resultante contiene la información de la base especial. Y usted recordará, si le escribo como la matriz de la derecha, entonces esto define las columnas de la base especial. Entonces, las columnas de la matriz que construyo en el proceso de paso, que está a la derecha, sería la base especial en la que buscaba. Y ahí usted le puede reconstruir la idea. O sea, si usted coge la forma bilineal original y la escribe en esta base, lo que estamos diciendo es que su versión matricial va a ser esta versión de abajo. ¿Estamos? Bueno, verá, ahí le hago dos propuestas. La parte del algoritmo es bastante oportuna, pero no es bueno hacerla a mano. Vamos más bien a hacerle como ejercicio para programar en algún lenguaje. ¿Ya? Eh, pero tradicionalmente yo les hacía más bien como trabajo en grupo. Podemos escoger algunos compañeros. Vamos a discutir eso en la siguiente clase también. Vamos a tratar de formar equipos de trabajo para que el primer trabajo en grupo nuestro sea entonces programar eso en algún lenguaje. La idea es que yo pueda pasar ahí una matriz y la pueda descomponer siguiendo el algoritmo a su versión de 1 menos 1 y 0 y poderla clasificar. Y, como le digo, en el camino tener la base especial de la que hablamos. ¿Estamos? Y ahí podríamos ver algunos ejercicios de aplicación. Eso por un lado, vamos a hacerle como trabajo en equipo más bien. Por otro lado, el otro camino alternativo sí lo podríamos hacer a mano, ¿no es cierto? El paso por valores propios. ¿Qué es lo incómodo del uno y el otro? Bueno, si se da cuenta aquí en este ejemplo especial que se ilustra aquí en el uno, el paso nunca termina en expresiones muy complejas, en fracciones o en radicales. Usted le medita en todo el proceso de acá, ¿qué es lo único que está haciendo? Lo que está haciendo es divisiones, está haciendo producto matricial, puros sumas y restas. Luego crea una matriz especial, puros productos. Entonces hay una garantía de que este proceso no le va a terminar aquí con una versión eh, irracional, por ejemplo, con radicales. O sea, la matriz al final va a ser súper limpia y la base también va a ser bastante elegante. ¿Sí? El peligro de ir por valores propios es que si bien aquí hay un algoritmo también al que usted debe estar acostumbrado a llevar, la idea de valores propios, ceros del polinomio, construir sus espacios propios, etcétera,
La matriz de paso aquí especial por radicales, a la larga siempre va a empeorar esta expresión. Va a terminar a la final, en el peor de los casos, con una versión irracional de las bases especial que voy a buscar. Lo que hay que tener en mente es que no existe una sola forma de representar. Podría yo, si sigo por el camino de valores propios, voy a descubrir una versión diagonal con su propia versión de base. Y si voy por el camino del algoritmo, voy a descubrir otra. Sí, no existe una única forma de representación. Bueno, finalmente para ilustrar lo que hemos hablado ahora, soy bastante teórico, vamos a hacer un pequeño ejercicio de ilustración. Voy a coger a propósito este mismo ejercicio que está aquí resuelto, pero lo vamos a resolver desde nuestro enfoque de valores propios. Y ahí vamos justamente a entender qué tan feo resultaría si me voy por ese camino. Entonces voy a coger exactamente la misma y recordando lo que sabía hacer de valores propios, vamos a reinterpretar lo que hemos dicho. A ver, le voy a poner por acá. Como ejercicio. Bien. ¿Ya? Entonces dice phi es algo que va de L3 plus L3 a valores en R. Phi en una base, bueno, la base canónica está dada por 0, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 0 y 1, 0, 0. Bueno, es simétrica, debe ser simétrica. Si voy por valores propios, pues lo primero era calcular el polinomio característico. Esto era escribir determinante de lambda identidad menos la matriz, que le vamos a llamar la edad. ¿Sí? Este sería el determinante de lambda, o sea, lambda menos 1. Estoy bien, ¿no? Lambda, bueno, aquí cambiamos el signo, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 y 0, 0. Y ahí recuerda cómo calcular. Bueno, en este caso tengo entradas de 0, es un poco más ágil. Usted lo calcula por menores. Sí, voy a tener dos ahí. Por defecto, la matriz como se debe calcular. Bueno, voy a tener al final, si cojo toda la diagonal, contra lambda cuadrado por lambda menos 1. El otro voy a tener 0 y el otro 0, ¿no? Nada más. Luego la diagonal contraria. Va a tener menos, de menos, menos, más, lambda menos 1. Y la otra se hace 0, pero la última no. La última cambiaría a menos lambda. ¿Está bien? A ver si no me equivoco. Tengo por ahí, voy. Creo que estoy mal, ¿o no? A ver. Sí o no. Creo que sí. Bueno, rompamos o pueden ilustrar alguna forma. No. Sí, antes de romper paréntesis como loco, ahí podríamos agrupar de alguna forma conveniente. Creo que no va a funcionar. Si coge, bueno, el lambda que está sobrando acá, lambda, factor común, lambda menos uno menos lambda menos uno. No le puedo agrupar así. Me toca romper paréntesis. Bueno, veamos si no está muy lejos los valores propios. Entonces rompo paréntesis, va a ser lambda cuadrado menos lambda más uno menos lambda. Me va a quedar lambda cuadrado menos 3 lambda más uno. ¿Sí? Y ahora sí, ahí es el peligro. ¿Son valores amigables o no? Voy a calcular la parte, ¿cuáles son las raíces de ahí? ¿Se puede factorar? No, creo que no. Le factoramos, tendríamos lambda. Ah, perdón, perdí una raíz aquí. Era el cubo, claro. Cubo, perdón. El primero me da cubo. Luego tengo cuadrado. Luego tengo menos lambda más uno. Vale, sí, está mal escrito esto, perdón. Pues tengo lambda cubo menos lambda cuadrado menos 2 lambda más uno igual a 0. Y ahí sí no sé. Ahí sí podría correr el riesgo de que no sean valores fáciles de encontrar. Para no perder mucho tiempo, ya esos cálculos podríamos hacer aparte. Voy a usar yo el Wolfram, puede ser, para ilustrar los ceros de ese polinomio. Voy a poner en el Wolfram y ya le muestro.
Es algo que me he equivocado en el determinante. Le estaba poniendo por acá. Y le estoy poniendo x cubo menos x cuadrado menos 2x más 1. Y tiene tres raíces y vamos bien. Y las raíces no son muy amigables. ¿Sí se da cuenta? Esa es la parte incómoda. No lo voy a poder escribir limpio. Voy a tener que resolverle con algún artificio o para tratar de encontrar sus versiones algebraicas. Por defecto voy a tener puras aproximaciones nada más. ¿Cierto? Sí, bueno. Recapitulando, al menos salvando esta idea. Los valores, usted puede reconocerlos que al menos son diferentes, ¿no es cierto? Y puede traducir su signo. Pues en este caso de mala, si le hacemos de mano no va a llegar a una versión bonita. Tendría que invocar ahí algún algoritmo o alguna herramienta aparte para calcular sus raíces y tener algo así. Dice la primera es menos 1,2470, etcétera. Lambda 2, 0,44504, etcétera. Lambda 3, 1, 8, 0, 19, etcétera. Entonces, la interpretación de lo que hablamos antes, bueno, yo ya sabía que como son tres valores distintos y ya era diagonalizable, que es lo que sabemos, lo que era simétrica. Lo que sé ahora es su signo, ¿sí? Lo que dice el teorema es que yo voy a poderlos filtrar y convertirlos en su versión diagonal, ¿sí? Estamos diciendo es que existe. Ahora sí, como la matriz de paso a calcular, esa parte va a estar ya más fea todavía, porque si es un valor aproximado, hay que calcular su valor propio y poderlo organizar aquí. Por hoy le vamos a dejar así conceptual nada más. Tengo aquí su matriz y aquí tendría esos numeritos. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Por la matriz de acá, ¿cierto? Transpuesta. Luego, usando la idea de la matriz especial, lo que haríamos es multiplicar por 1 sobre raíz de lambda 1. Aquí necesita cambiarle del signo. El otro sería 1 sobre raíz de lambda 2, 1 sobre raíz de lambda 3, por la matriz de aquí. A la derecha, donde está tiene que ser la misma. Transpuesta es equivalente porque solo es diagonal. Raíz de menos lambda 1, 1 sobre raíz de lambda 2, 1 sobre raíz de lambda 3. Y produciría a la final, aquí no necesito realmente hacer el cálculo, porque yo ya sé el teorema, que necesariamente va a salir puros unos menos 1 y 0. Pues la traducción es que del primero me va a salir exactamente menos 1, del segundo me va a salir su valor positivo 1 y del último me va a salir su valor positivo 1. Entonces descubriría la misma matriz que hizo el algoritmo anterior. Si se da cuenta, descubro la misma versión. ¿Dónde está acá? Ya lo saqué de la pantalla. Está por acá. Y descubriría la misma versión diagonal. Bueno, solo que está organizada de otra manera. ¿Se acuerda? Y le había dicho, no es mucho problema, basta intercambiar posiciones en la base. Puedo reorganizar la información. Realmente lo que me sirve son sus signos. Tengo dos positivos y un negativo. Y tendría la misma información acá. Dos positivos y un negativo. A costo de este cálculo feo. ¿Estamos? Bueno, a la larga, a futuro, no va a ser prudente hacer todo esto a mano. Ya para finalizar, podríamos, si necesita usted buscar un camino de diagonalización, suponiendo que ya lo había hecho hasta el cansancio en el curso anterior, vamos a usar más bien una herramienta, podríamos usar el Simolab. El Simolab me permite calcular una versión diagonal directa. Ya, déjame ver acá, ahora lo voy a abrir en pantalla. En el Simolab yo puedo usar, por ejemplo, esto. Voy a poner versión diagonal y necesito aquí una matriz 3x3. A ver, voy a coger este limitador. Cojo la matriz 3x3 y aquí codifico esa información. La que estamos haciendo del ejercicio 1 aquí. Y vamos a confirmar los cálculos que estaba haciendo yo. Y les va a salir unos valores propios irracionales. 0, 0, 0, 0. Ya, entonces se puede ver aquí la conclusión.
Perdón, se la puede ver aquí. Inge, creo que en la posición 3, 3, 1 es el valor de uno también. Ah, perdón, sí me salió. Sí, ya estaba bien, estaba raro ahí. Ay, perdón, creo que estaba mala señal, que estaba, que se me cortaba, no sé si se ve ahora. Verá, la matriz que estábamos construyendo, ya, le puse acá en el Simulab y ahí podemos visualizar lo que provoca. Si se da cuenta aquí, sí, pues es una matriz que me va a dar valores irracionales, no hay remedio. De todas maneras, aquí el software logra resolver todo. Tiene su versión diagonal y tiene su matriz de paso. Si ve la desventaja es que formalmente, usando el mecanismo por defecto, yo tengo una matriz de paso, pero no es ortogonal, o sea, no es transpuesta la una de la otra. Yo lo que sé de la teoría es que sí la puedo buscar de tal manera que sea ortogonal. ¿Se acuerda cómo hacía eso? Lo que tenía que hacer es buscar una base, pues entonces ortogonal y construirla de norma uno, o sea, una base ortonormal a la final. Construir la matriz de paso que se vea como transpuesta, transpuesta. Entonces, si sigo este esquema, cuidado, se vaya a confundir, esta no me va a dar la base que busco yo. Necesito escogerla de manera ortogonal, ¿sí? Pero bueno, al menos la versión diagonal sí me sirve, a pesar de lo feo de los números, como decía, puede reconocer su signo. Entonces, el signo de los valores propios ya me permite clasificar. Otra vez tengo positivo, negativo, positivo, entonces tendría indefinido. ¿Estamos? Entonces, eso va a pasar en general. De ahí la idea de tener más de una forma de construir la versión diagonal. Porque si siempre pensamos en diagonalización, hay un universo ahí infinito de ejemplos en donde va a tener valores propios, pero terribles. Y peor cuando piensa en idea de base. En cambio, en este caso, es más prudente ir por el algoritmo que se propone en el texto, porque aquí de hecho está resuelto y ve lo cómodo que es y termina una versión diagonal súper limpia y con una base súper, pero súper cómoda. ¿Estamos? Va a haber casos en donde funciona al revés, que ir por este camino sea, bueno, quizás ya en código programado no va a costar nada, pero puede que tenga demasiadas etapas, ¿no? Pues que sea algo imposible hacer a mano. Pero yendo por valores propios puede ser que me dé valores amigables a calcular. Sí, todo va a depender del ejercicio como tal. Bueno, para finalizar, la siguiente vamos ya a plasmar ejercicios en clase. Como decía, vamos a más bien crear grupos de trabajo para mandarle a resolver esto en algún software. Vamos a tratar de programar esto en algún lenguaje para poder corroborar la solución. Y puede intentar ver, por ejemplo, los ejercicios que están acá de aplicación. Los ejercicios aquí son un poquito descabellados, están pensados a hacer a mano. Le da una matriz 3x3 y una matriz 4x4. Le invito a ver, si usted le pone esto por valores propios, va a ocurrir lo mismo que antes. Va a tener, pero valores propios irracionales y difícil de procesar. La idea es usar más bien el algoritmo del texto. Si usa el algoritmo del texto, va a poder construir su versión diagonal y su base especial de una forma bien cómoda. La desventaja es que tiene un montón de etapas a seguir y es fácil de perderse. ¿Sí? Yo le invitaría como repaso, quizás nada más, a intentar hacer la primera siguiendo el esquema del algoritmo. Pero lo más prudente, como le digo, es más bien vamos a programar en un lenguaje para proceder. ¿Sí? Y la otra idea es la aplicación, idea de clasificación. Entonces, ahora en adelante vamos a pensar en clasificar. Los tipos de ejercicios que vamos a hacer más bien es, le doy una forma bilineal simétrica, clasifíquela, tal cual. Como por ejemplo el que acabamos de hacer acá. Ahí sí es independientemente del camino.
Si la pregunta es solo clasificar y no necesito su base, puedo ir ágilmente por valores propios, lo que solo me sirve es su signo. Ahí yo no necesitaría hacer este último paso para construir la base. ¿Sí? Si necesito la base especial, ahí sí tendría que tantear si me conviene ir por acá o me conviene ir por el algoritmo del puesto. Bueno, como último ejercicio, ya para terminar como aplicación. Bueno, hay algunos otros temas que están excluidos. Hay una interpretación de espacio propio ahora para esas ideas de signos. El único, quizás, resultado relevante que usted le debe haber visto o lo debe estar viendo quizás en otro contexto, en análisis 3 creo que se ve esta parte, el criterio de Silvestre. ¿Qué es lo que me va a servir? Es para poder determinar cuándo una matriz es definida positiva de acuerdo a la configuración de los menores. ¿Sí? Luego lo vamos a ver. Esto se usa, por ejemplo, para poder saber cuándo un punto crítico es máximo mínimo, ¿se acuerda? Para un campo escalar, sí, un campo escalar. Cuando tengo más de dos dimensiones, ya no es muy obvio o muy fácil reconocer si es definida positiva. Para evitar calcular los valores propios, se habla de unos determinantes pormenores. Entonces, de ahí viene la aplicación de este teorema. No le vamos a ver nosotros mucho de esa manera, más bien como idea de clasificación, me sirve toda la construcción anterior. Entender que puedo llegar a formar esa matriz de uno menos uno. ¿Sí? Bueno, ya para terminar, como decía, le invito a revisar el último de acá. Quizás no, esperaría que no se filtre mucho, ¿no? Más que nada para entender el algoritmo. Sí va a convenir, porque como le voy a mandar a programar eso en algún lenguaje, necesitamos entender bien los casos que se mencionan en el algoritmo. Entonces, como primer ejercicio ahí de prueba, trate de llevarle este ejemplo en el algoritmo para descubrir cómo es su versión diagonal. Sí, como le digo, pretexto de entender o de repasar el algoritmo que se propone en el texto. Y ahí vamos a ver otro tipo de ejercicios ya más pertinentes para hacerlos a mano. ¿Estamos? Bueno, no sé si hay alguna duda. Más bien podría aprovechar para la siguiente. ¿Verá cuántos somos en total? Somos un montón, ¿no? Somos más de 70, 80, bueno, de acuerdo al listado del SIU. Bueno, le voy a pedir que busque grupos por afinidad hasta el día viernes. Si el día viernes tenemos propuestas de grupos, ahí creamos por el listado. Yo tengo, de acuerdo a mi último registro del SIU, tengo con ustedes, ¿cuántos somos? 96. Terrible está. No quiero tener tantos estudiantes en un grupo, pero tampoco quiero tener tantos grupos. No hay cómo, no hay cómo mejorar eso. Por defecto va a tratar de hacer 10 grupos, ¿ya? Eso hace que cada grupo pueda llegar máximo a 10 estudiantes, ¿sí? ¿Vamos? Entonces, para no perder mucho tiempo, como le digo, usted puede conversar, trate de quedar de acuerdo algunos integrantes del grupo, entonces el día viernes discutimos de eso. Pues si tenemos algunas propuestas, usted me dice cuáles son y si no, el resto haríamos ahí no sé, un oratorio del resto o según la lista hacemos los grupos. Para que le tenga presente, para no perder mucho tiempo la siguiente, yo le voy a compartir esta lista y le vamos a poner un numerito mejor acá. De hecho, la misma lista la voy a compartir yo. Pero bueno, quizás le quito la información sensible. A ver, guardemos. Le voy a guardar como texto mejor. A ver. No, ¿cómo es el mismo? Voy a llamar grupos.
Pues sí vamos a hacer. Para que no se confunda usted con los otros compañeros, simplemente voy a enumerar muy bien. Aquí vamos a ver números. 1, 2. Y hasta la siguiente usted me dice, para no estar hablando del nombre y estarle buscando, vamos a perder mucho tiempo. Simplemente me dice qué números formaron el grupo, me parece. Ahí vamos a ganar tiempo. Dicho de otra manera. A ver, voy a quitar mi cabeza. No necesito nada de esto. Bueno, dejémoslo ahí. Ya, entonces este va a ser nuestro índice nada más. Entonces en la siguiente clase vamos a crear aquí los grupos con ustedes. Y usted va a ayudar a ganar tiempo, como le digo, conversando con sus compañeros y crean un grupo. Entonces me dice cuáles son. Por ejemplo, me dice son el 6, el 10, el 12. Entonces ahí les puedo acumular más rápido y crear. Entonces al final, si no tenemos información de todo, el resto creamos solo lo creamos por conveniencia, nada más, por el orden de lista, puede ser. Entonces, este documento le voy a pegar en nuestro, perdón, en nuestro grupo. ¿Dónde está? Se me fue. Se me va a cerrar. Para que, sí, aquí están los archivos de grupo. Me voy a poner en material de clase. Aquí lo voy a poner. Sí, entonces voy a usar esa información, como le digo, para ganar un poquito de tiempo y crear los grupos. Y la siguiente, ahí definimos, hacemos algunos ejemplos, le explico de mejor manera el trabajo que va a hacer. Habría que escoger algún lenguaje. No sé en qué lenguaje está trabajando usted. ¿Ha trabajado en qué está programando? ¿En Python? Ahorita estamos en Java, profe, aprendiendo en Ya. Java. ¿Qué es más cómodo para usted? ¿Continuar en Java o quiere ver Python? No sé. Bueno, no vamos a usar herramientas especiales ni funciones, librerías especiales. Realmente en cualquier lenguaje se podría hacer. Yo le podría dejar en libertad. O sea, de preferencia para mí podríamos hacerlo en Python, pero si quiere hacerlo en Java no hay inconveniente. Yo más bien le intentaría ayudar con un pseudocódigo. O sea, vamos a mejorar la explicación del documento haciendo un pequeño pseudocódigo ahí para que pueda plasmarlo en algún lenguaje. Así podríamos hacer. Entonces, y bueno, como somos bastantes en el grupo de trabajo, la idea sería dos, no. Primero crear el algoritmo para que funcione y luego vamos a usarlo para clasificar ciertas formas bilineales que a mano no va a ser posible. Entonces, para eso justamente vamos a usar la herramienta. ¿Sí? Pues ahí va a tener algunas cosas, ¿no? El componente del código, el componente de resolver el ejercicio y la conclusión. Ahí prepararíamos un pequeño informe que sería la, la idea del trabajo. ¿Estamos? De todas maneras, estamos con tiempo. La próxima, como digo, vamos a mejorar la idea ahí haciendo ejemplos. Vamos a crear los grupos y ahí le explicamos mejor la idea. Bueno, por hoy vamos a quedar ahí, si no hay dudas. Profe, los grupos dijo hasta máximo de 10 personas, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que somos muchos y muchos grupos, mucha gente. Máximo 10. Sí. O sea, ¿Y 10 cuál, grupos y 10 por grupo sería lo mejor. y cuál sería el mínimo que puede tener un grupo si no alcanza a tener 10? Como éramos 90 y algo, yo esperaría es que me va a sobrar. O sea, mínimo, yo le calculo, no debería haber mínimo de 8, porque ahí tendríamos 4 grupos de 8 y el resto de 10. Lo que va a pasar es que si tienen menos, yo no voy a crear más grupos, sino simplemente les agrego alumnos de acuerdo al listado que me sobra, ¿no? Para tratar de quedarnos solo con 10 grupos. Sí, claro, ahí me da un mínimo de 7, de 8 por grupo. De acuerdo, profe. Ya, bueno, si no hay más inquietudes, nos quedamos ahí por hoy. Tenga una buena tarde. Hasta el viernes dije gracias. Hasta Gracias, luego. Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias.